Año 2021, y como veis ahí en pantalla, queremos que este año sea un año donde podamos ser más fuertes, podamos ser más valientes, sin miedo y sin desánimo, para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. No sabemos lo que nos deparará el 2021. Seguramente que nadie aquí en esta sala puede decir qué va a ocurrir, ni siquiera mañana. Ni siquiera mañana podemos decir lo que va a ocurrir. Pero quiera el Señor, y también como compartía Manolo esta mañana, 3 palabras que me han quedado en la mente: conocerle, entenderle y obedecerle. Conocerle, entenderle y obedecerle. Que pueda ser un año donde podamos crecer en el conocimiento de Dios. No solamente un conocimiento intelectual, un conocimiento relacional. Un año donde podamos entenderle más. Quizás habrá cosas que no entendamos, porque Dios a veces obra de maneras que no podemos entender, pero que podamos confiar que todo lo que Dios hace, aunque no lo entienda, todo lo que Dios hace es lo mejor siempre para nosotros, siempre. Y una palabra clave: obedecerle. Esa es una palabra muy clave para un hijo de Dios, la obediencia. Porque qué mejor sacrificio podemos ofrecerle al Señor que nuestra obediencia a Él y a su palabra. Así que nos espera un año con grandes desafíos. Quizás podríamos marcarnos metas, objetivos, como se suele hacer a primero de años, pero quiera el Señor que podamos, como le dijo el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muy bien, veo por vuestros rostros y vuestros gestos corporales que hace frío, ¿verdad? Bueno, ustedes no saben lo que es el frío. Si no han estado en Valladolid, ¿verdad? Como mi cuñado Paco y mi hermana Mari Carmen, que nos alegra muchísimo tenerles esta mañana aquí con nosotros. Así que si no han estado en Valladolid, pues no saben realmente lo que es el frío. Allí se fabrica. De hecho, la medicina que venía, la vacuna, la iban a poner allí, en el campo del Valladolid. Allí van a poner, porque hay una cadena de frío, eso se mantiene ahí. Pero bueno, que podamos ser como esos dos que caminaban con Jesús, camino a Emaús, ¿recuerdan? Ellos dos no sabían que Jesús caminaba con ellos, y mientras Jesús hablaba con ellos, dice: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón? Pues de igual forma que pueda arder nuestro corazón, nuestro hombre interior, al escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Creo y deseo que ese sea nuestro lema. No sé si recuerdan el primer domingo del año 2019, ¿qué es lo que prediqué? Si alguien en esta mañana me lo dice, os garantizo que os meto en el cielo. Bueno, no, ahí vais a entrar por la fe en Cristo. Pero si lo acertáis, yo os doy un premio. Un premio, pero un premio bueno, no un premio de bien hecho, no. Un premio en condiciones, que no lo vas a olvidar. Primer domingo del año 2019. Del 20, perdón, gracias. Del 20, un año, justamente un año. ¿Nadie lo sabe? Muy bien. Sí, él lo dijo. Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, acertó. Una travesía de fe. Una travesía de fe. ¿Lo recuerdan ahora? Sí, ahora todo el mundo, ¿verdad? Ya, verdad, lo sabía yo. ¿Ah, cierto? Ah, pues no te había escuchado. Pues
Algunos de vosotros recordáis una travesía de fe. Iniciábamos una travesía de fe y de hecho ha sido una travesía de fe, la que hemos tenido que atravesar en el 2020, ¿eh? Una travesía bastante dura y hemos tenido que ejercer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pero bueno, hasta aquí el Señor nos ayudó. Hasta aquí el Señor ha sido bueno y no ha dejado de ayudarnos. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Esfuérzate y sé valiente. Bueno, yo no voy a usar este versículo Josué 1:9, aunque va a ser nuestro lema para este año 2021. No va a ser el texto base que quiero usar esta mañana, pero quiero usar unas palabras del apóstol Pablo que también tienen que ver con esto, acerca de esforzarse y de ser valiente. Y quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 1, segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a empezar la lectura en el capítulo 1, versículo 1, y que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Voy a leerla en la traducción Nueva Versión Internacional, y dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo habéis recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en vosotros la gracia y la paz por medio del conocimiento que tenéis de Dios y de Jesús nuestro Señor. Versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Versículo 5. Precisamente por eso, esforzaos. Aquí está la palabra. Esforzaos. ¿En qué cosas? Por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esforzaos más todavía para consolidar el llamamiento de Dios, que fue quien os eligió. Si hacéis estas cosas, no solamente si las sabéis, si hacéis estas cosas, dice, no caeréis jamás, y se os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre os recordaré estas cosas, por más que las sepáis y estéis afianzados en la verdad que ahora tenéis. Además, considero que tengo la obligación de refrescaros la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré, otra vez la palabra, 3 veces aparece ya, la palabra esfuerzo, la cultura del esfuerzo, qué importante. Hay un equipo de baloncesto en la Liga ACB, el Valencia Basket. Tienen en su camiseta un lema que pone cultura del esfuerzo. Qué importante, ¿verdad? Que nosotros podamos fomentar también
como comunidad de fe, una cultura del esfuerzo. Y ahora vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo con esta palabra. También dice, me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida podáis recordar estas cosas en todo momento. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la pueda bendecir en nuestras vidas. Los primeros 2 versículos que hemos leído de esta segunda carta del apóstol Pedro es sencillamente un saludo introductorio para luego dar ya cuerpo a toda la carta, a todo lo que quiere comunicar. Pero muchas veces pasamos por alto también estos saludos introductorios como si no tuvieran mucha importancia, pero tienen también su importancia teológica aquí. Porque en estos 2 versículos también hay experiencias fundamentales que tenemos en común los creyentes. Por eso dice el apóstol aquí, a lo que es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, habéis recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Es decir, hay algo en común, es la fe que hemos recibido. Pero también tenemos en común a un mismo Dios, a un mismo Salvador y a un mismo Señor. Qué importante esto también, que nosotros tenemos en común, hay experiencias fundamentales que nos unen como comunidad, la fe en un mismo Señor y un mismo Salvador. Qué importante que nosotros podamos conocer a Jesús no solamente como Salvador, sino también le podamos conocer como el Señor de nuestra vida, el Kyrios, no solamente el Soter, el Salvador, sino también el Señor. Que este año 2021 podamos tener a Cristo Jesús no solamente como el Salvador, sino podamos tenerle también como el Señor de nuestra vida. No podemos separar estas dos cosas. Si Cristo es tu Salvador, tiene que ser tu Señor, el que gobierne tu vida, el que dirija tu vida. ¿Quién es el que escribe esta carta? Simón Pedro. ¿Quién fue Simón Pedro? ¿Qué te viene a la memoria cuando escuchas la palabra Simón Pedro? Un pescador de Galilea. Un hombre que negó al Señor 3 veces. No una, sino 3 veces negó al Señor. Simón Pedro, por revelación de Dios, dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero fíjense, porque cuando esta segunda carta empieza con Simón Pedro, ahí tienes que pararte y entender quién fue este hombre. Este hombre negó al Señor. Sin embargo, Dios lo restaura y nos deja 2 documentos escritos en el Nuevo Testamento. Porque no hay Dios que pueda restaurar como Dios. Así que cuando escuchamos Simón Pedro, lo que podemos ver es la gracia de Dios, que restaura, que levanta, que da nuevas oportunidades a aquellos que con un corazón sincero y arrepentido se ponen en las manos del Señor. Así que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Si tú con un corazón sincero y arrepentido vienes delante de Él y le dices, Señor, estos 365 días del año 2021, quiero usarlos, quiero ser usado por ti y quiero vivirlos para ti. Simón Pedro, apóstol y siervo de Jesucristo. Pero me gustaría que viéramos en esta mañana lo que Dios ha provisto a su iglesia, para que su iglesia, nosotros, su pueblo, podamos vivir una vida como realmente Dios quiere. Una vida como Dios manda. Por eso los primeros versículos 3 y 4 que hemos leído, vemos ahí que Dios ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios para que nosotros podamos vivir una vida que agrade al Señor. No intentes buscar fuera lo que ya tenemos en Cristo.
Y de hecho, Pedro está escribiendo esta carta principalmente también para afianzar la verdad en los creyentes, pero también porque hay falsos maestros. Y es importante que nosotros entendamos, como hemos leído en estos primeros versículos 3 y 4, que dice, Dios nos ha dado conocimiento. Dios te ha dado conocimiento, Dios te ha concedido, dice, todas las cosas. Dios te ha entregado sus promesas. Iglesia, Dios ha provisto para cada uno de nosotros todo lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida digna del Evangelio. Y dejemos de buscar fuera lo que ya tenemos en Cristo. Y para eso es importante tener conocimiento de quién es Él. Porque si no tenemos conocimiento de quién es Él, no vamos a poder aprovechar los recursos que Dios pone a nuestra disposición para que tú puedas vivir una vida que le agrade a Él. Una vida como Dios manda. Así que no tenemos excusa. No tenemos excusa. Dios ha provisto. Nos ha dado recursos. Vean aquí las palabras. Dios te ha dado. Dios te ha concedido. Dios te ha entregado. Así que Dios ha puesto para este 2021 todo lo necesario para que nosotros podamos vivir, uno, una vida que le agrade a Él, y dos, nos ha concedido todo lo que necesitamos para que podamos escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Esas es dos razones principales por las cuales Dios ha puesto estos recursos en su iglesia. Los recursos de Dios para su iglesia deben ser usados para vivir una vida digna de Él, una vida que pueda honrarle a Él, una vida que pueda atraer a otros a Él, pero también esos recursos han sido puestos a nuestra disposición para huir y escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos que hay en la persona interior. ¿Hay corrupción en el mundo o no? Hay mucha corrupción. ¿Y de dónde viene esa corrupción? De dentro del hombre, del corazón del hombre. De ahí nacen los malos deseos, los malos pensamientos. En una ocasión Jesús fue invitado a una casa, y la costumbre en aquella época, cuando entrabas en una casa, era lavarte las manos. Así que allí estaban todos, lavándose las manos. Era un ritual de purificación. Pero Jesús dice que entró y no se lavó las manos, no hizo ningún ritual de purificación. Y todos los que estaban en la casa se fijaron de eso. Y Jesús les dio una gran enseñanza. Les dijo, ¿por qué os preocupáis tanto de lavaros las manos, de purificar tanto lo exterior, si por dentro estáis con malos pensamientos y con malos deseos? Porque no es lo que sale, no es lo que entra, no es lo que entra a nuestra vida, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, es lo que realmente contamina al hombre. Hombre, si te tomas un vaso de cenurio, pues evidentemente te vas a morir, ¿no? Pero bueno, Jesús lo que está intentando decir aquí, que no es tanto lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre, porque de aquí nacen los malos pensamientos, de aquí nacen los malos deseos. Y no tenemos excusa para decir, no, es que, bueno, la carne es débil. Sí, claro que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto para ayudarte. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto para ayudarnos. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios ha provisto? Aquí el apóstol Pedro le está diciendo a esta comunidad de creyentes por todo el Asia Menor, lo que es hoy la actual Turquía.
creyentes mayoritariamente gentiles. Tenemos en común, les dice, tenemos en común muchas cosas. La fe, Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tenemos en común recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos agradarle a Él, pero también para que podamos huir y escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Que Dios nos ayude a usar estos recursos para esta finalidad. Y para eso es importante que nosotros le podamos conocer, no solo intelectualmente, sino relacional, una relación con Él. Los recursos de Dios. Pero ahora el versículo 5 empieza diciendo, precisamente por eso, esforzaos. Aquí está la responsabilidad del creyente. Nuestra parte. Dios ya ha cumplido su parte. Nos ha salvado, nos ha llamado, nos ha santificado y ha puesto los recursos necesarios para que podamos vivir una vida como Dios manda y para que podamos huir de la corrupción que hay. Y parecería que no, que aquí termina todo, ¿eh? Bueno, ¿y entonces qué hacemos nosotros? Si Dios lo ha hecho todo, bueno, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una responsabilidad para cada uno de nosotros. Y en esa responsabilidad es donde tenemos que esforzarnos. Por eso dice, precisamente por eso, esforzaos. Qué bien si pudiéramos nosotros marcarnos ese objetivo, ¿no? Porque para usar o enfatizar la intensidad con la que debemos perseguir ese objetivo, usa esta palabra, esforzaos. Es una parte que nos corresponde a nosotros. No vamos a esforzarnos para ganar la salvación, pero sí debemos esforzarnos por cuidar nuestra salvación, por cuidar nuestra relación con Cristo, por cuidar nuestra relación los unos con los otros. Tenemos que esforzarnos nosotros. Dios te da los recursos, pero tú tienes que usarlos. Y nombra, ¿verdad? Podría, en lugar de resumir ese objetivo o meta con una sola palabra, selecciona una serie de cualidades que debemos de ir añadiendo. Dios te da los recursos. Es nuestra responsabilidad tomar esos recursos y usarlos para crecer en madurez, para crecer en conocimiento y para crecer en obediencia. Y es una parte que nos corresponde a nosotros. Dios no va a poder hacer nada de eso por nosotros. Él ya ha hecho su parte. Ahora nos toca a nosotros levantarnos en fe y creerle a Él. Yo voy a esforzarme y a ser valiente este año por añadir estas cualidades en mi vida. ¿Qué cosas vamos a añadir este año? Bueno, quizás a lo mejor antes de añadir deberíamos de quitar. Quizás tengamos que quitar cosas antes de añadir. Por eso el profeta Jeremías dijo, bueno, antes de edificar, vamos a destruir. Quizás debamos quitar cosas en nuestra vida. Cosas que nos inclinan a los deseos pecaminosos de la carne. Cosas en nuestro interior que nos inclinan, porque la tendencia natural es hacia el mal. Que podamos quitar todas aquellas cosas que son un impedimento para que podamos crecer y madurar en Cristo. Debemos avanzar hacia la madurez en Cristo. Y una vez que quizás hemos quitado esas cosas que sabemos que no nos van a ayudar, ahora tenemos que añadir. ¿Qué cosas vas a añadir este año a tu vida? Bueno, aquí nombra una serie de cualidades.
Que los jóvenes me perdonen, yo a ellos les compartí esto ayer también, porque quería que fuéramos juntos en este inicio de año, los jóvenes también, hacia esta meta, de esforzarnos por estas cosas. Y les decía también a ellos, esto de añadir estas cualidades es como cuando vas a hacer quizás una comida, ¿verdad? Y necesitas, ¿qué? Ingredientes. Tienes que echar una serie de ingredientes para que esa comida pueda salir buena. Y ya tienes todos los ingredientes preparados. Voy a usar la sal, voy a usar esto, y lo tienes ahí todo preparado para usarlo y hacer la comida. Pues de igual forma, Dios ha puesto todos los ingredientes necesarios a nuestro alrededor para que nosotros podamos vivir una vida plena y abundante en Cristo, que podamos vivir una vida que huye y escapa de la corrupción que hay en el mundo, una vida que no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprende. Y Dios es como si pusiera una mesa delante de nosotros y dice, aquí tienes todos los recursos necesarios para que puedas vivir así. Pero nos toca a nosotros hacer uso de esos recursos. Tú puedes tener en la cocina todos los ingredientes. Quizás tú no los has preparado, te lo han comprado y te lo han puesto ahí. Pero te toca a ti esforzarte por añadir esos ingredientes y hacer esa comida. Por tanto, nos esforzamos entendiendo los recursos que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una parte que nos corresponde. Tenemos que levantarnos y tomar todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Esfuérzate y sé valiente, que podamos fomentar una cultura del esfuerzo. El que algo quiere, dicen, algo le cuesta. Pues de igual forma que podamos nosotros fomentar esa cultura. Fe. Claro que vamos a necesitar fe. La fe es un elemento fundamental en la vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree o el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. La fe es un elemento fundamental en la vida del creyente. Y debemos crecer en fe. Debemos pedir al Señor, Señor, aumenta mi fe. ¿Para qué? Para entender los recursos que tú me has dado. Aumenta mi fe para apropiarme de esos recursos. Porque son esos recursos los que me van a permitir a mí vivir una vida este año como realmente Dios manda. Necesitamos fe. Aún en medio de la prueba, en medio de las dificultades, necesitamos dominio propio, entendimiento, virtud, constancia, devoción a Dios. Que podamos crecer en estas cosas. No es que estas cualidades no estuvieran en los creyentes a los que fueron enviados esta carta. No, estos creyentes ya tenían estas cualidades. Lo que Pedro les está diciendo es que estas cosas tienen que abundar más en vosotros. Estas cosas tienen que crecer en vosotros. Y yo sé que estas cualidades están en nosotros, pero tenemos que abundar y crecer en ellas. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a crecer en estas cosas. Debemos avanzar constantemente por este camino que nos lleva a este objetivo. Hemos visto la parte de Dios. Hemos visto la parte y la responsabilidad del creyente. Y por último, los resultados. ¿Qué resultados van a dar estas cosas? Pues vamos a leerlo nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, hay un sí condicional, si abundan en vosotros. Si los recursos que Dios ha provisto, si estas cualidades abundan en vosotros, habrán resultados. Y son resultados naturales, no son resultados que tengamos que forzar nosotros,
sino que se van a dar de una forma natural. Los resultados son: os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese va a ser un resultado. Manolo hablaba esta mañana de crecer en el conocimiento de Él, de conocerle, de entenderle, de obedecerle. Bueno, pues aquí tenemos. La palabra del Señor nos dice que si estas cosas, no es importante solamente con saber que las tiene, no. Esfuérzate para que crezcan esas cosas en tu vida. Esfuérzate y trabaja para que estas cosas este año abunden más en tu vida. Porque eso traerá gloria al Señor y traerá crecimiento en tu propia vida. Debemos crecer en el conocimiento, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le decimos Señor, pues debemos entender que Él es el que manda y el que tiene que gobernar nuestra vida. Pero hay más frutos. Dice, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Evitarán que seáis inútiles e improductivos. Si nosotros trabajamos estas cosas, esto va a evitar que nosotros seamos improductivos, no dar fruto. Fíjense cómo la palabra del Señor nos ayuda y es preventiva. Si nosotros la aplicamos a nuestra vida, estas cosas nos ayudarán por un lado a crecer y por otro lado evitarán que nosotros este año seamos improductivos. Yo entiendo y creo que todos los que estamos aquí queremos este año ser productivos o no. Amén. Queremos ser productivos. No queremos que termine este año y digamos, bueno, pues ha sido un año improductivo. No, queremos que al terminar el año podamos decir ha sido un año abundante, productivo. Se han producido muchos frutos de justicia en mi vida. Se han producido muchos frutos en mi vida que han dado gloria al Señor. Pero para ello hay que trabajar, iglesia, hay que esforzarse, hay que ser valiente. Esto no va a caer del cielo, así como el que... No, ni mucho menos. Dios ya ha puesto todo lo necesario en tu mano. Lo ha puesto todo. Ahora nos toca a nosotros, nuestra responsabilidad es creerle en fe y tomar esos recursos, sabiendo que esos recursos van a hacer que yo pueda vivir este año una vida como realmente Él quiere. Y esos recursos me ayudarán a mí a evitar y a huir de la corrupción que hay en el mundo por medio de los malos deseos que hay en el corazón. Así que estas cosas evitarán que seamos inútiles e improductivos. Pues que el Señor bendiga su palabra, iglesia, en esta mañana, y que se puedan dar esos resultados en nuestra vida. Porque termina diciendo, por lo tanto, si hacéis estas cosas, aquí viene la vitamina A. ¿Sabéis cuál es la vitamina A? ¿Cuál? ¿Ah? Esa era de la naranja. Ahí está. Muy bien. La vitamina A, aplicación. Porque si, como dice, bueno, Pedro podría haber dicho, bueno, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois. No. Si las sabéis solamente, no. Si hacéis estas cosas, entonces seréis bienaventurados. Entonces ahí entra nuestra parte. Si hacéis estas cosas. Que Dios nos ayude y podamos trabajar este año por estas cosas. Que podamos añadir todas estas cualidades en nuestra vida. Si ya las hay, que podamos abundar más en ellas, porque seguramente va a traer mucho fruto a nuestra vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todos los recursos que ha puesto a nuestra disposición. Ahora es nuestra responsabilidad usarlos para crecer y madurar, y eso traerá resultados que darán gloria al Señor. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Queremos pedirte, como hemos leído,
Señor, gracias que tú nos has dado todas las cosas para que podamos vivir una vida digna del Evangelio. Gracias que tú nos has hecho partícipes de esa naturaleza divina por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esos recursos. Gracias por el Espíritu Santo que nos recuerda estas cosas. Queremos, Señor, pedirte que este año podamos crecer en estas cosas, en estas cualidades que hemos visto, podamos abundar más y más en ellas, sabiendo, Señor, que eso evitará que seamos improductivos. Señor, te amamos, te bendecimos, queremos poner en práctica, Señor, todas estas cosas con la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a huir de la corrupción, ayúdanos, Señor, a huir de toda obra infructuosa de las tinieblas y que podamos esforzarnos, podamos fomentar esa cultura del esfuerzo para este año, Señor, para todo lo que viene este año. Ayúdanos. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos ayudarás si encuentras corazones dispuestos, corazones entregados y rendidos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.